Era una organización, pues como había otras, vamos, había cantidad de organizaciones más o menos revolucionarias, ¿no? De diferente origen, ¿no? Los dos orígenes fundamentales eran el PC, del propio PC, de escisiones sucesivas del PC, que donde había salido el PCI, que luego se convirtió en PT, donde había salido, yo qué sé, el PCML, donde salió también Bandera Roja en Cataluña, en fin, ¿no? Había una serie de escisiones. Ese era un foco que a partir de los primeros años 60 empieza la conflictividad dentro del PC, ¿no? Sale también por su lado también Semprún y Claudín, ¿no? Más o menos el PCML se conforma al mismo tiempo del que la salida hacia un lado de Semprún y Claudín y hacia otro lado del PCML. Curiosamente, en principio, los análisis políticos son bastante semejantes, ¿no? Curiosamente, pero luego la deriva es muy diferente, ¿no? De hecho, Claudín y Semprún, la deriva que llevan es la que luego tomó Carrillo, pero vamos, la cuestión es decir, es que la quiero llevar yo, no vosotros, y como yo soy el jefe os marcháis, ¿no? Fue más o menos un esquema así simplificado, ¿no? Y bueno, y luego el otro foco, digamos, de origen era la propia Iglesia, digamos, ¿no? Las asociaciones, como tenían más libertad de actividad en determinadas ámbitos católicos y demás, pues se estaba ahí fomentando una nueva visión, ¿no? del cristianismo y tal, ¿no? Y entonces ahí pues surgió de ahí surgió la ORT, por ejemplo, ¿no? Surge de la AST, que era Acción Sindical de Trabajadores, y a su vez la AST había surgido, no sé si era de las Juventudes Obreras Cristianas o algo así, ¿no? Que también tenían dos ramas también, o sea, aquí estaba todo, la JOC y la JOCE, la JOC y la JOCE, Juventud Obrera Católica y Juventud Obrera Católica de España, o alguna cosa así, vamos, no recuerdo muy bien, ¿no? Entonces eran los dos focos de donde salía todo, porque en esa época pues el PSOE no existía en el interior prácticamente, ¿no? Había grupos socialistas, pero que se habían formado por su propia cuenta, ¿no? Aquí y allá, muy dispersos, y realmente no existía. Y en ese momento tampoco la CNT estaba viviendo horas muy bajas, ¿no? Porque había sido muy golpeada durante los años 40, 50 y muy primeros 60, ¿no? Y entonces estaba viviendo horas muy bajas, que no se recupera más que cuando ya, digamos, estamos casi en vísperas de la muerte de Franco y posteriormente. Aquí era un poco aleatorio, es con quién dabas, es decir, si a lo mejor hubiese dado con otra gente, ¿no? Pues quién sabe, a lo mejor hubiese entrado en otro grupo, ¿no? Es decir, ¿no? Era un poco, tú mirabas un poco, pues no sé, que, bueno, pues ver un poco qué línea política, entonces hablaba mucho de líneas políticas, ¿no? Qué línea política se llevaba y demás, ¿no? Y el PCML tenía una actitud muy polémica con respecto al PC, respecto a lo que entonces se llamaba lucha armada, que es una expresión que yo pongo en cuestión porque lucha armada es cuando hay armas por ambas partes, pero cuando hay armas solo por una parte no es muy lucha armada, que digamos, ¿no? Pero bueno, sobre análisis un poco generales, ¿no? Con los que yo aceptaba, ¿no? Digamos, o creía bueno, es por un lado como un principio histórico, es decir, la lucha violenta es la que es la base de la creación de todas las naciones prácticamente, quizá una o dos se escapan al hecho, ¿no? Es decir, Estados Unidos existe pues porque hubo la guerra de independencia y aquello fue una guerra en toda regla, ¿no? China existe como tal, la China moderna, en cuanto hubo la guerra de liberación nacional contra el colonialismo. Argelia existe como nación porque hubo una guerra. España existe como nación, si es que existe, cosa que lo dudo, ¿no? A lo largo de una guerra que duró 8 siglos, ¿no? De recuperación del territorio, ¿no? Que luego se llamó territorio nacional, ¿no? Cuba existe por 2 guerras, no por una, por 2. Es decir, toda Latinoamérica, las naciones latinoamericanas se han conformado a través de guerras de independencia, liberación o de conformación. Francia existe por las guerras la guerra entre los dos focos, el de París y el de Toulouse, ¿no? Es decir, donde estaban los cátaros y donde estaba digamos, la ansia de centralizarlo todo, ¿no? Más luego la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, que va modernizando, incluso en Estados Unidos, la guerra civil moderniza la nación. Las guerras civiles en Inglaterra, que las ha habido, ¿no? Y muchas, por cierto, allí cortaron la cabeza a un rey bastante antes que en Francia, ¿no? Más luego lo de Cromwell, más luego están
todo el proceso este de industrialización, que prácticamente fue una guerra, ¿no? La lucha contra los luditas, etcétera, etcétera. Es decir, que es incluso hoy. Eso era como una comprobación histórica. Es decir, en la línea política se decía, bueno, esto es un hecho histórico, ¿no? Que hoy todavía permanece, evidentemente. La conformación de las naciones de la antigua Yugoslavia ha sido a través de un proceso de guerra, ¿no? Aunque evidentemente hay excepciones, como todo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Checoslovaquia se dividió sin un proceso de guerra, se formaron esas dos naciones, ¿no? Pero bueno, ¿no? Vietnam se formó a través de una guerra también, primero una guerra colonial y luego una guerra de descolonización, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea que era simplemente constatar un hecho. O un principio, como se decía entonces, ¿no? El principio de los cambios violentos en la historia que conforman los países o conforman nuevas épocas en la historia de un país. Y el otro, digamos, ese proceso. Y el otro era un proyecto. Es decir, la lucha armada como constatación de un hecho histórico que se sucede, ¿no? a lo largo de la historia, y con un proyecto, ¿no? que prevé que en algún momento en España también habría que pasar por un proceso, digamos, de violencia revolucionaria para liquidar el fascismo y establecer un nuevo tipo de república avanzada, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esas eran las dos bases, ¿no? Mejor o peor autorizadas, ¿no? Que digamos que a mí me parecieron que eran correctas. Lo otro, que estaban bien, y lo otro era que cogía mucho el enganche de la Segunda República. Mientras que la República había quedado un poco ahí en esos años, un poco difuminada en las reivindicaciones del PC, no digamos ya en las reivindicaciones incluso del PSOE, aunque luego en la transición lo sacaron, ¿no? Pero el elemento republicano había quedado un poco oscurecido, ¿no? Y entonces el PCML fue, digamos, en ese momento era el partido que más hincapié hacía en tomar, digamos, la bandera de la República, es decir, tomar la continuidad de alguna manera, ¿no? de la lucha de la República, de los republicanos contra el fascismo. Eso también me pareció interesante. Y, bueno, digamos que esas eran un poco... Había otras cosas ya un poco más dudosas, ¿no? Como el asunto del campesinado y demás. Cuando estaba el campesinado descendiendo en número a pasos agigantados, ¿no? Pues bueno. O la negación de esta es una cosa muy importante, además, que luego ha resultado muy importante, aunque yo creo que está poco teorizada, ¿no? Poco estudiada, la conformación, la creación de un apunte muy serio de aristocracia obrera en España en los años 60, ¿no? Que luego ha sido una de las grandes bases de la transición. Y la conformación de una clase media profesional urbana, que en la República era políticamente muy débil y que, sin embargo, luego, a través del proceso de masificación de las universidades en los años 60, se produce, es decir, la aparición, no la aparición, pero el desarrollo con fuerza de una clase media, liberal, profesional, en España, en las ciudades urbanas, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, lo de la clase media profesional se veía, ¿no? Pero lo de la aristocracia obrera estaba delante de nuestras narices, por decirlo así, y no se apreciaba en su justa medida. Se teorizaba que no existía aristocracia obrera en España, ¿no? En los términos leninistas, de que hablaba de clase, incluso en los términos de Federico, de la última etapa de la correspondencia de Federico Engels, ya en su última etapa de vida, ¿no? Con respecto a la clase obrera inglesa. Sin embargo, estaba apareciendo delante de nuestras narices. Incluso en la dirección de sindicatos clandestinos se percibía claramente, ¿no? de que había personas, ¿no? que podían ser, evidentemente, muy luchadoras y muy valientes, por supuesto que sí. Todas las clases sociales tienen personas valientes y luchadoras, ¿no? Incluida la oligarquía, ¿no? También tiene, es decir, que eso no quita a los valores personales y incluso ni a la honradez personal ni a nada, ¿no? Pero sí eran personas que ya se perfilaban, ¿no? como elementos, es decir, como integrantes, ¿no? de esta aristocracia obrera, ¿no? con una capacitación profesional en su trabajo, etcétera, etcétera, un salario, etcétera, etcétera, que lo iba, digamos, iba abriéndose el abanico salarial, ¿no? entre esta aristocracia obrera y tal. Cosa que sucedió también en la Unión Soviética, pero eso es otro tema, ¿no? ¿Qué tipo de actividades haces cuando entras a militar? Bueno, las actividades normales eran actividades de captación, de agitación y propaganda, fundamentalmente, y luego, eventualmente, pues
de organización de algunas movilizaciones, ¿no? De movilizaciones, de saltos, pequeñas manifestaciones. Claro, en aquella época no se podía convocar una manifestación como se hace ahora, evidentemente, ¿no? O incluso colaborar o incentivar o incluso organizar algunas huelgas en algunos sectores donde teníamos mayor presencia, ¿no? En la construcción llegamos a tener bastante presencia. En el textil, en algunas zonas del textil de Madrid, llegamos a tener también bastante presencia. Y en el metal teníamos una presencia muy desigual, desde grandes fábricas donde no teníamos prácticamente nada más que un par de militantes o tres, ¿no? Como pudiera ser Pegaso, hasta otras donde teníamos como la John Deere u otras, ¿no? Que teníamos una presencia ya un poco más digamos, con más capacidad operativa, ¿no? Y bueno, fue un periodo en el que PCML la verdad es que tuvo cierto auge, ¿no? Sobre todo de finales de los 60, primero 70, ¿no? A partir del 70, 71, ¿no? Hay un cierto auge de cierta importancia, que coincide también con un auge de todo lo que está a la izquierda del PC. No era un auge específico nuestro, ¿no? Es un auge también de la ORT, un auge de la Liga, o un auge en Euskadi, claro, del movimiento, del MC, ¿no? El MC en Madrid pues tenía muy poquita cosa, ¿no? Apenas tendría pocos militantes porque provenían sus orígenes y su núcleo fundacional y dirigente estaba en Euskadi, entonces tuvo, digamos, que salir de allí para extenderse, ¿no? Entre otros sitios a Madrid, evidentemente, ¿no? Pero en esos momentos estaba bastante débil, ¿no? Numéricamente. Sin embargo, ya digo, grupos como la Liga o como la ORT o como el PCML o como algún otro grupo por allí, ¿no? Pues bueno, se llegaron a tener un cierto auge, ¿no? Y incluso por parte de Liga, ORT y MC en este caso también, ¿no? En Euskadi, ¿no? Una influencia en comisiones obreras bastante notable, ¿no? Se organizó, digamos, una izquierda, digamos, dentro de comisiones obreras, una izquierda bastante notable, especialmente en Guipúzcoa, ¿no? Pero también en Madrid, ¿no? Y esto coincide un poco con esa deriva un poco más pactista, ¿no? Que tuvo el Partido Comunista en esos años, ¿no? Una deriva pactista muy clara, muy abierta, ¿no? Que incluso le ocasionó algún problema con el activismo de las juventudes comunistas, ¿no? De la UJC, ¿no? Con los cuales nosotros nos llevábamos, en alguna ocasión hicimos algunas cosas juntos y tal con ellos, ¿no? Y ya digo, fue un poco un auge de lo que estaba a la izquierda del PC, ¿no? Un auge bastante notable, ¿no? Que se incluía con el auge de una izquierda nacionalista periférica. Coincidió, digamos, ¿no? Es decir, sobre todo en Euskadi, claro, pero también en Galicia, también en Canarias, también en Cataluña, inclusive hasta en Valencia, ¿no? Que estaba un pequeño grupo allí, ¿no? Apareció Nova Germania, que luego se unió al FRAP, ¿no? Y bueno, incluso en Cataluña, el Front d'Alliberament Català, que era un grupo independentista, más o menos, ¿no? Y que también se unió al FRAP. El PCML sí tenía una cuestión, ¿no? Que luego, conociendo posteriormente a gente de otros partidos y demás, quitando el PC, tenía un gran componente de curritos, de gente trabajadora, ¿no? Y procedente de familias trabajadoras. Yo creo que eso era la mayoría. La FUDE en Madrid tenía bastante gente, eran estudiantes, pero la mayoría de los estudiantes de la FUDE de Madrid eran hijos de trabajadores. Yo todavía tengo contacto con unos cuantos que estuvieron en la FUDE, ¿no? Y eran hijos de trabajadores que habían llegado a la universidad, pues no se sabe muy bien cómo, ¿no? Es decir, con la familia que vivían en la zona chabolista de Vallecas y tal, que habían hecho ahí sus chabolas a finales de los años 50, primeros 60 y tal y cual, ¿no? Y que habían conseguido, porque eran muy listos, ¿no? Pues llegar a la universidad, ¿no? Es decir, ese componente que muchas veces la prensa o los compañeros de viaje del fascismo, ¿no? Pues achacaban que si señoritos, que si tal, que si cual, ¿no? Yo creo, en primer lugar, eso no se daba en prácticamente ningún grupo, ¿no? Porque había una exigencia de que te estabas jugando ahí años de cárcel, evidentemente, ¿no? No era ninguna broma, ¿no? No era como digo yo, ¿no? El jiji jaja, que bien cuando corríamos delante de los grises, ¿no? Un poco estilo Alfonso Guerra, ¿no? Sino que te la jugabas, ¿no? Eso ya para empezar, claro, en todos estos grupos, ¿no? Pero en el PCM en este sentido sí había, porque teníamos mucha gente en la construcción, cosa que quitando el PC, el resto de organizaciones en la construcción tenían muy poco, ¿no?
No digo que no tuviesen, cuidado, pero vamos, en proporción tenían poco, ¿no? Nos fallaba a nosotros quizás el metal, porque el metal lo tenían así agarrado en un puño el PC, ¿no? El PC, ¿no? Lo tenía ahí muy sólidamente agarrado, ¿no? Y alguna gente, pues yo que sé, de liga y demás, ¿no? Pues también, ¿no? O el textil, en el textil teníamos un buen... En textil y sanidad eran 2 puntos fuertes, ¿no? Pero bueno, quiero decir que había este componente un poco, ¿no? Entonces este componente revolucionario con carácter de clase, pero que el carácter de clase estaba en las personas también. No eran que, no, yo me he proletarizado y tal, ¿no? Y dices, bueno, bien, lo que tú quieras.